Continuamos con nuestro estudio acerca de la doctrina del hombre y estamos viendo algunas consecuencias que conllevan el que el hombre haya sido creado por Dios. Y les había compartido en primer lugar que los seres humanos no existen de ninguna manera en un vacío. Todos los seres humanos hemos sido creados, Dios es el que nos ha creado, y por cuanto Dios nos ha creado hay implicaciones en cuanto a que tenemos la imagen, que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esas implicaciones les compartía que aunque los seres humanos no son divinos, pero somos creados a imagen y semejanza de Dios, y conlleva muchas verdades significativas. La primera de ellas es que la imagen de Dios es para todos de igual manera. Hombres como mujeres tienen la imagen de Dios, aunque son distintos géneros, pero como personas somos iguales, de igual valor delante del Señor, porque ambos, hombres y mujeres, fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por eso nosotros vemos hoy en día todo lo que se ha levantado, feminismo, todas estas corrientes que son totalmente opuestas a la palabra de Dios, pero uno muchas veces ve porque de muchas maneras han sido tratadas y crueles, terriblemente, pero nosotros vemos que todo esto sucede y todo este problema se genera, se inicia cuando el hombre determina desobedecer a Dios, ¿cierto, mis amados hermanos? Toda esa imagen divina se traspasó, se corrompió, se dañó, se detenió totalmente, y por eso el hombre, hoy en día vemos como la mujer es un objeto más y no es considerada como un ser humano, igual que cualquier otro ser humano que es hecho en la imagen y la semejanza de Dios. Aunque la misma mujer dice, oh, Dios es un Dios patriarcal, no, Dios es un Dios que le da el valor a la mujer igual que el del hombre. Entonces, el hecho de que hayamos sido hechos a la imagen de Dios implica que tanto el hombre como la mujer llevamos la imagen de Dios, somos portadores de esa imagen y tenemos de igual valor. Y también, les decía otro punto, después de la caída, nos dice Génesis, el hombre cae en el huerto de Edén, él dice que es hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero luego en Génesis capítulo 5 nos dice también la Escritura, Dios dice que ¿cuál era el castigo por el hombre que le quitara la vida al hombre por matar a un ser humano? Y el castigo es el hombre que le quite la vida a un hombre, a un ser humano, pagará con su propia vida. ¿Por qué? Porque es hecho a la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, aun a pesar del pecado, el hombre es portador, ya no en esa divinidad que es de la santidad y la justicia, porque el hombre ha dejado de ser santo y justo. Y ahorita vamos a ver esos aspectos. Luego, el tercero que les hablaba es que la imagen de Dios explica la necesidad de la humanidad de vivir en relación con los demás. Nosotros tenemos un Dios trino, ¿sí? Dice que el Padre tenía comunión. Dice, cuando el Señor Jesucristo le habla al Padre, le dice que Él quería estar nuevamente con Él en aquella comunión que Él tuvo antes, ¿cierto? Entonces, en la eternidad, la Trinidad ha tenido esa comunión. Entonces, por eso nosotros, por cuanto somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos la necesidad dentro de nosotros de relacionarnos, de amar a nuestro prójimo como Dios nos ha mandado, aunque el amor sin Cristo lógicamente fue distorsionado. Pero el ser humano, por naturaleza, siente la necesidad de relacionarse, de comunicarse y de asociarse. Y ahí es donde vemos como Dios, la Escritura dice, Dios es ¿qué? Amor, ¿cierto? Dios es amor. Y nosotros por eso nos relacionamos y sentimos la necesidad de amar y la relación. Nosotros vemos que Dios hizo a Adán y Adán le colocó nombre a todo, pero para él no se dio ayuda ¿qué? Idónea. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre ¿qué? Esté solo, ¿cierto? Entonces al hombre, Dios ve que el hombre necesita, al ser hecho a la imagen de él necesita relacionarse. Él necesita una familia, él necesita expresar sus afectos, y todo esto es parte, hermanos, de que nosotros podamos relacionarnos, sentamos la necesidad de relacionarnos, de tener un lugar, una esposa, unos hijos, una familia, comunicarnos con la familia. Esto no es
Hermanos, esto no es natural de la raza humana. Esto es parte de la imagen, de la esencia divina, lo que Dios trasladó al ser humano. Porque Dios se relaciona, porque Dios se comunica, porque Dios es amor, porque Dios dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces nosotros vemos de ese carácter de Dios, esa manifestación del amor de Dios y esa necesidad de relacionarse. Padre, yo quiero estar nuevamente contigo como lo estuve antes. Bien, y la cuarta que compartíamos es que la imagen de Dios, ya está, este punto no lo hemos visto, hemos terminado allí, la necesidad del hombre relacionarse porque está hecho la imagen de Dios. Entonces, por eso el hombre es capaz de relacionarse con otras, primeramente con Dios y con otras personas de manera amorosa. Entonces, amados hermanos, vemos también que la imagen de Dios está conectada con la tarea del hombre. Escucha bien. La Escritura dice en Génesis 1:26. Bien, ahora vamos a mirar un aspecto importante de Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Escuche, algo muy importante, la imagen de Dios está conectada con la tarea del hombre. Mira, ¿qué es lo que hace Dios? Inmediatamente de Dios hacer al hombre y declarar que Él es hecho a su imagen y a su semejanza, le da una orden, lo que ahora dice, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el versículo 28 dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Entonces, mis amados hermanos, después de que le dice que se multiplique, luego le dice señorear. Eso significa tener dominio, gobernar. Dice señoree, o cuando le dice señoree, le está hablando de que Él ha sido puesto allí para ejercer dominio, para ejercer control, para dominar, para controlar. Y también usa otra palabra que es sojuzgar, y esa palabra en hebreo significa traer a esclavitud. Cuando Dios le dijo a Adán, es sojuzgarla, es traerla a esclavitud, incluso a la fuerza, porque implica esa palabra allí, implica también que debe traerse la fuerza. Nosotros vemos, por ejemplo, el hombre cómo domina sobre la creación. Porque el hombre puede dominar sobre los animales salvajes, porque puede domesticarlos. ¿Por qué el hombre construye tantas cosas tan enormes, hermanos? Controla y domina la naturaleza. Uno dice, oye, qué capacidad, qué fuerza, qué entendimiento. Pero esto es algo, por cuanto Él fue hecho a imagen y semejanza de Dios, hermanos, Dios le dio el poder, Dios le dio el señorío, el sojuzgar, el dominar y el controlar todas las cosas. Y hoy vemos que el hombre cree que por su propio medio y su propia sabiduría es que Él domina y ejerce dominio y no le ha dado la gloria a Dios. Pero es Dios, el hecho de que haya sido esa imagen y semejanza, Dios lo ha colocado como la corona de la creación. Y al Dios decirle señoree y sojuzgar la tierra, está dando a entender que Dios había colocado al hombre como un rey que lo representara en la tierra. Él iba a regir y a gobernar. El hombre había sido hecho a imagen y semejanza, santidad y justicia. Entonces el hombre era un rey que debería gobernar en santidad y en justicia como Dios gobierna, como vino Cristo, ¿cierto? En santidad y en justicia. Pero sabemos que el hombre no pudo cumplir, el hombre desobedece. Entonces, eso implica, mis amados hermanos, uno mira, por ejemplo, este término lo usa cuando Dios dice a David,
que a él se someterían todas las naciones. Ese mismo término, está hablando de someter. Dice que aún por la fuerza, y el hombre en la creación ha usado la fuerza para someter la creación. Entonces, ese señorear y ese juzgar está vinculado con la monarquía, y es lo que nos da a entender la palabra del Señor, que Adán tiene que mostrar señorío y dominio, y si fuera necesario por la fuerza, sobre toda la creación. Y esta autoridad se percibe, mis amados hermanos. ¿Cuándo percibimos? Miren, el versículo capítulo 2, verso 20, verso 19. Dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, para que viese cómo, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces vemos aquí cómo Dios le da el señorío, el reinado, la autoridad, el gobierno, y al Dios colocar a Adán como el que va a determinar el nombre de toda la creación de Dios, vemos allí que Dios le está dando ese gobierno, ese señorío, esa autoridad, esa monarquía. Él ha sido puesto, Dios lo hizo a su imagen, a su semejanza, para que el hombre gobernara, rigiera, tuviera dominio, fuera un monarca, fuera un rey sobre la creación de Dios. Y eso es que la imagen de Dios está conectada, mis amados hermanos, con la labor, con la tarea del hombre. Entonces, el que el hombre gobierne, domine, trabaje, todo esto tiene que ver con la imagen de Dios. Pero tristemente el hombre no reconoce hoy en día. Entonces, nombrar a los animales era una demostración de dominio. Y eso quiere decir que hay un aspecto real allí, monárquico, que Dios le ha dado a Adán. Y entonces vemos que a través de Adán la humanidad recibe esta autoridad para dominar y señorear en la creación. En Salmo 8, vamos a ir al Salmo 8. Salmo 8, verso 4. O del 3, dice la palabra de Dios. Y vemos que allí, cómo David reconoce el derecho que Dios le da al hombre de dominar la creación. Él lo confirma. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Hermanos, el hombre fue puesto en el huerto de Edén como corona de la creación con honra y gloria. Toda la creación debía someterse al hombre. Ahora, mira lo que dice: le hiciste señorear sobre las obras de tu mano y todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, hermanos, el hombre rige, gobierna, dirige, aunque Satanás tomó el control de las cosas por el hombre cederle al pecar en el huerto de Edén, pero el hecho es que fuimos hechos a la imagen de Dios, y como fuimos hechos a la imagen de Dios, Dios no colocó ningún animal, ningún ave, ningún otro ser de la creación para que Él dominara, para que Él gobernara, porque ningún otro ser de la creación fue hecho a la imagen y a la semejanza
de Dios. Aunque el hombre pecó, Satanás toma el control. Ya el hombre enfrenta al mundo con una sabiduría caída, con una mente terrenal, animal y diabólica, porque se apartó de Dios, porque desobedeció al Señor. De esta manera el hombre que fue engañado tiene que por sus propios medios buscar la solución de todas las cosas. Mientras que el hombre estaba en el huerto de Edén, Dios le comunicaba toda su verdad. Todo le comunicaba. Tenía la sabiduría de Dios. Él tenía comunión con Dios. Pero al romperse esa comunión por la desobediencia, el hombre deja de recibir la sabiduría, el conocimiento de Dios. Quiero decirles algo. Cuando el hombre fue puesto en el huerto de Edén, el hombre tenía libre albedrío. Podía decidir entre obedecerle a Dios o escuchar, tomar del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Cuando el hombre cae en pecado, desobedece a Dios, sucede algo. Los seres humanos dicen, el hombre tiene voluntad para hacer muchas cosas, pero para lo que no tiene libre albedrío es para escoger y volverse hacia Dios. Mucha gente dice, no tengo libre albedrío, yo puedo escoger a Dios cuando quiera. No, porque el hombre cayó espiritualmente. Recuerden que el hombre fue echado del huerto de Edén, colocó el Señor un ángel allí y el hombre está perdido. Cristo dice que Él vino a buscar lo que se le había perdido, porque el hombre, aunque puede decidir muchas cosas, él es volutivo, tiene voluntad en muchas cosas, pero en cuanto a la voluntad y el deseo y volverme hacia Dios no puede, porque el hombre ha caído muerto en delitos y pecados. Está como Lázaro en la tumba. Lázaro en la tumba escucha la voz de Dios, se levanta cuando el Señor dice Lázaro ven fuera, pero Lázaro no podía ir a ningún lado. Lázaro estaba vendado en los pies a la cabeza hasta que Cristo no le hizo libre. Desatale, déjale ir, déjale libre. Entonces, esto es, amados hermanos, Dios lo colocó como corona de su creación, reina, le ha sometido, le hiciste señalarte sobre las obras de tu mano, todo lo pusiste debajo de tus pies. Entonces, el hombre se señorea, el hombre domina, porque es hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Hermano, yo a veces veo cosas que el hombre ha hecho y digo, oh, esto es tan asombroso, Dios mío, como un ser tan, como somos nosotros, tan débiles, un ser tan pequeño puede hacer cosas tan inimaginables. Y allí que vemos, Él lo puede porque es hecho a la imagen y la semejanza de Dios. Y aunque haya pecado tanto, aunque haya destruido esa imagen de santidad y justicia, hay elementos que permanecen en el ser humano. Y quiero invitarles que miremos en Hebreos 2. Y miremos. Ahora hay algo, y es que por cuanto el hombre pecó, como le entregó su derecho fue al enemigo, dice ahora que el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Al Adán pecar, desobedecer, es echado fuera, él entregó sus derechos al enemigo que lo hizo caer, sale del huerto de Edén, y ahora el Señor dice que maldijo la tierra y maldijo la serpiente. La serpiente se arrastraría y comería polvo todos los días de su vida. Y dice, a la tierra la maldijo, cardos, espinos produciría, y el castigo para Adán es que tenía que sufrir, sería doloroso el trabajo, ganarse el pan de cada día, a la mujer dar con dolores y someterse a su esposo, y estas fueron las consecuencias que sucedieron allí, y ahora es el enemigo el que gobierna hasta donde Dios le permita. Hebreos capítulo 2, versículo 5. Porque capítulo versículo 5 al 9. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando.
O sea, Dios dice, porque no lo sujetó a los ángeles el mundo venidero. O sea, Dios no le dio autoridad a los ángeles para gobernar, sino se la dio a ¿quién? El hombre. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las cosas de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces, amados hermanos, lo que él está hablando es aquí, esta sujeción está hablando del mundo venidero. Se dice que hará cielos nuevos y tierra nueva. El hombre regirá, el hombre gobernará. O sea, Dios va a restituir, Dios va a volver al original todas las cosas de donde el hombre cayó. Dios lo hizo para que fuera rey y gobernara. Pero dice el 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado ¿de qué? De gloria y de honra a causa del padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte a todos. Vemos que el hombre cuando pecó, ¿cierto? El hombre cuando peca pierde esa honra y esa gloria, él deja todo porque pierde la imagen de la santidad y la justicia de Dios. Pero viene Cristo y le dice que a él sí lo vemos todavía que el salmista dice, tú le pusiste todo bajo sus pies, le coronaste de gloria, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, está hablando Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte a todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de hallar muchos hijos de la gloria, perfeccionarse por las aflicciones del autor de la salvación de ellos. Entonces Dios nos está hablando aquí también de que por cuanto el hombre, Dios lo creó para gobernar, para que gobernara, rigiera, Dios ha levantado a su Hijo, Él ostenta la honra, la gloria. Él fue el perfecto. Recuerden que les he compartido, Adán fue puesto para que gobernara y representara a Dios y no lo pudo hacer. No lo pudo hacer. David fue puesto como rey conforme al corazón de Dios y también falló David. Todos los hombres han fallado. Moisés, que estuvo delante del Señor y tenía que, ¿recuerdan cuando estuvo en Horeb? No dice la palabra que allí no lo honró, no lo santificó a Dios. Tenía que representar a Dios, pero hubo ira en él y obró de una manera en la cual Dios no le había enviado. David, rey conforme al corazón de Dios, David pecó en dos maneras que están registradas en la palabra. Una, cuando codició a la mujer de su prójimo, y sabemos cuánta destrucción trajo a su casa. Y la otra, cuando se enalteció David con orgullo, David, y mandó a contar todo el ejército del pueblo de Israel, creyendo que era por sí mismo, que sus batallas y las victorias quizá habían sido por él, no tenía necesidad, porque era Dios que peleaba sus batallas. David, aunque fue un hombre con el corazón de Dios, no pudo de ninguna manera, y ningún otro hombre, porque todos han muerto y no se han vuelto a resucitar. Pero Cristo, Él es el que rige con vara de hierro las naciones. Él es el que volvió a tomar el dominio, el control, la potestad. Y un día nosotros reinaremos con Cristo por toda la eternidad en los cielos nuevos y la tierra nueva. O sea, toda la creación será recuperada. Todo lo que se perdió en el huerto de Edén será recuperado. Es lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Ahora, quiero que miremos unos aspectos aquí. ¿De qué manera? Nosotros ya vemos que el hombre al pecar, al desobedecer, ya no tiene esa imagen de la santidad y la justicia y la verdad. ¿Por qué? Porque el hombre ha pecado en el huerto de Edén. Significa que el hombre decidió dejar de un lado la verdad y aceptar la mentira del diablo, ¿cierto? El diablo le dijo, como que Dios os ha dicho que el día que coman de ese árbol morirán. No, sino que seréis como ¿qué? Como Dios. Entonces ellos escogieron la mentira, como dice Romanos, que escogieron la mentira antes que la verdad. Entonces el hombre, dice la escritura en Efesios, que el nuevo hombre es según la imagen de Dios, de la santidad, la justicia y la verdad.
El hombre deja de ser justo, ya deja de obrar rectamente. Vemos que Adán y Eva han desobedecido, nace un hijo, vienen 2 hijos y luego Caín. Vemos los efectos, cómo al hombre lo comienza a caracterizar el pecado. El pecado comienza a profundizar y a destruir al hombre. Y Caín mató a Abel, ¿cierto? Entonces allí no hay ni justicia ni hay santidad de ninguna manera. Entonces estos atributos, esto se perdió. Pero hay cosas en las cuales el hombre, aunque ha pecado contra Dios, hay cosas que pertenecen y que son de Dios y que Dios nos las concedió a nosotros. Aunque el hombre esté destruido por el pecado, hay cosas y rasgos divinos, o sea, de la imagen de Dios, que están en nosotros. Ahora, vamos a mirar aquí. Miramos esto. Bueno, estas son las características para definir que el hombre es un portador de la imagen de Dios. Vamos a mirar que un aspecto del hombre es en su ser. Ontológicamente, lo que se trata de su ser. El hombre como ser es un ser espiritual, tiene espíritu, es vivo, es un ser personal, autoconsciente, activo, con personalidad. Mira, ¿qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que el hombre en su ser tiene algo, y es que, vamos a ir a 1 Tesalonicenses, estamos cerca de 1 Tesalonicenses. Cinco 23. Mira lo que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Entonces el hombre como ser, en su esencia, y ser humano es tripartito: espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué encontramos aquí? El hombre como un ser es un ser vivo, personal, autoconsciente, activo, con personalidad. ¿Y qué rasgo nos muestra? Aunque hay una cosa muy importante: Dios es espíritu, ¿cierto? Pero Dios concede al hombre espíritu. Entonces vemos que el hombre sí tiene, mis amados hermanos, el hombre tiene una relación con la imagen de Dios. O sea, es análogo a que cuando la palabra le dice que es espíritu, cuerpo y alma, ustedes en qué piensan, hermanos. ¿Qué relaciona esto con Dios? ¿Cómo nos puede relacionar cuando la Escritura dice que espíritu, cuerpo y alma? La Escritura dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo, ¿cierto? Y estos 3 son uno. Entonces vemos que nuestro Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Es un Dios tripartito. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Es tripartito. Tenemos una analogía, hay una aparente conexión de lo que es Dios, su divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo que es el hombre, que es espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo. Gloria al Señor. También el hombre en el plano, lo que le decía ahorita, en el plano volutivo, el hombre tiene voluntad. Vamos a mirar qué nos quiere decir esto. Dice, ¿por qué hablamos de esto? Que tiene voluntad. El hombre es el único que tiene capacidad de discernir y de elegir. Lo que yo le decía ahorita. El hombre no tiene libre albedrío para escoger a Dios.
porque está muerto en delitos y pecados. Pero sí el hombre es volutivo, o sea, tiene voluntad para muchas cosas. Usted, por ejemplo, una persona que está muerta, hablemos del pecador, una persona muerta en delitos y pecados, de aquel que no se ha arrepentido. Esa persona es volutiva, su voluntad lo lleva a donde, por su voluntad decide ir a trabajar, o decide quedarse en su casa, decide hacer esto, aquello, ir, venir, ¿cierto? Es un hombre que tiene voluntad para esto. Dios también, Dios no se imprimió con eso, Dios es un Dios volutivo, y en el huerto de Edén vemos que lo hizo a su imagen, a su semejanza, y el hombre tenía esa voluntad, ¿de qué? De pecar o no pecar, ¿verdad, mis amados hermanos? Entonces, el hombre es un ser volutivo, él puede discernir entre lo que es correcto o lo que no es correcto, lo que les decía también, como un hombre natural que no conoce a Dios, que no ha experimentado la regeneración, un nuevo nacimiento, puede decirle a su hijo, esto es peligro, esto no es bueno. ¿Cómo se lo puedo decir? Hermanos, aunque el hombre esté tan corrompido, pero en el hombre hay una conciencia, y esa conciencia Dios la coloca allí. Por eso dice la Escritura que el impío corre sin que nadie lo persiga. ¿Por qué corre el impío sin que nadie lo persiga? ¿Cuál es el motivo por qué el impío va a correr sin que nadie lo persiga? Porque su voluntad es robar y correr. ¿Por qué? Porque su conciencia, por mucho que sea ladrón, hay una conciencia allí, hay una parte de Dios allí que lo está acusando. Dice que la conciencia nos acusa o nos defiende. ¿Quién colocó esa conciencia allí? Dios. Aparte de eso, mis amados hermanos, y esto, mire, esta parte, este plano volutivo del hombre, o sea, la voluntad del hombre, cuando decimos volutivo, es que el hombre tiene voluntad y capacidad de discernir entre ir, venir, y entre lo correcto y lo incorrecto, en algunos aspectos, no en todos los aspectos. Y esto es lo que hace al hombre diferente de todas las demás criaturas que Dios hizo. Que el hombre es un ser volutivo, mientras que la demás creación no tiene esto, mis amados hermanos. Entonces vemos también que el hombre, aparte de ser volutivo, tener voluntad, el hombre es intelectual y también experimenta sentimientos y emociones. San Mateo capítulo 26, verso 37. Versículo 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Le dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí oro. Y tomando a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mira, hermanos, es Jesucristo. ¿Y qué está experimentando Jesucristo, hombre, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre? ¿Qué experimenta en este cuerpo? Está experimentando emociones, sentimientos. Entonces el hombre, escucha bien, el hombre intelectualmente, en su intelecto, el hombre experimenta un sinnúmero de sentimientos y emociones. Miedo, culpa, ira, ansiedad, remordimiento, vergüenza, felicidad, gozo, ríe y llora, y puede hasta expresar varias de estas emociones en un mismo momento. Jesucristo está experimentando dos emociones en un mismo momento. ¿Qué está experimentando? ¿Qué nos dice la palabra? Que Él le dijo a sus discípulos, dice aquí en el versículo
de 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse. Jesucristo experimenta dos emociones simultáneas. ¿Qué está experimentando? ¿Cuáles son? Angustia y tristeza. Hermanos, entonces el hombre puede experimentar, el hombre puede expresar sus sentimientos. El hombre es un ser emocional, puede sentir. Ahora, miremos algo muy importante. Ustedes saben que Dios es espíritu, ¿verdad? Pero cuando Dios le habla al hombre para que entienda, por ejemplo, Dios dice, cuando el diluvio, y viene mandante de destruir el mundo con el diluvio, dice que le dolió en su corazón haber hecho al hombre, ¿cierto? Dios le dolió en su corazón, pero Dios es espíritu. Esta es una manera en que Dios nos comunica que Él aborrece el pecado, le duele cuando el hombre hace de esta manera, aunque Dios es espíritu, pero Dios nos está comunicando de tal manera que nosotros podamos entender. Dios tiene una emoción, que hay una emoción en Él. ¿Cuál es? Que tiene dolor en ¿qué? En su corazón. Entonces, ¿qué es lo que Dios está manifestando? El hombre, ¿por qué puede sentir? ¿Por qué Cristo pudo sentir dolor y tristeza? ¿Por qué nosotros experimentamos dolor, tristeza muchas veces simultáneamente? Y otras cosas más. Porque fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Por eso el hombre experimenta estas emociones. No solamente el hombre volutivo tiene una voluntad para hacer, para dejar de hacer, capacidad para elegir, decidir también, capacidad para decidir, aunque no decidir volverse al Señor, eso quede claro. El hombre también es un ser emocional, sentimental, que experimenta emociones dentro de él. ¿Y quién nos comunicó esto? ¿Quién nos dio esto? ¿Quién nos hizo esa imagen, esa semejanza? Dios, a través de la Escritura, dice que Él está irado ¿con quién? Con el pecador. Está experimentando ¿qué? Una emoción. Dios dice también que Él se goza, dice que Él se deleita con su pueblo, con los que andan en rectitud. Entonces vemos que Dios expresa gozo, Dios expresa alegría, Dios expresa el sentimiento también de ira. Dios dice que Él se arrepintió en su corazón, hablándole al hombre para que pueda entender, no porque Dios se tenga que arrepentir de algo, pero es como Dios nos comunica, o sea, que los sentimientos, las emociones, el intelecto que nosotros tenemos, fue comunicado de Dios. Y es lo que debemos entender. Quiero que le quede claro que la imagen y la semejanza que nos dice el apóstol Pablo en Efesios, dice que vestidos del nuevo hombre según la imagen y la santidad de la justicia, la verdad. Esa imagen, todo eso fue destruido. Por eso Dios nos dice que tenemos que nacer ¿de qué? De nuevo. Pero quedaron rasgos, hay comunicaciones de Dios con el hombre, que Dios colocó en el hombre, que son de Él, de lo cual nos hace diferente a toda la creación, a los animales. Y lo necesitamos ¿para qué? Para gobernar. Lo necesitamos para estar en este mundo, para relacionarnos, para comunicarnos, para expresarlo todo. Entonces el hecho de que seamos hechos a la imagen y la semejanza de Dios, por eso somos personas emocionales, sentimentales, intelectuales, somos personas volutivas, con una voluntad, mis amados hermanos. ¿Qué más decirle? Todo esto es lo que implica. Además de eso, somos personas que nos relacionamos, sentimos la necesidad de relacionarnos con Dios, primeramente tener comunión con Dios, porque ¿qué era lo que disfrutaba Adán en el huerto de Edén? Adán en el huerto de Edén disfrutaba una comunión con Dios, una relación con Dios. Entonces el hombre fue hecho para poder relacionarse, comunicarse, expresar sus sentimientos, sus emociones. Pero todo esto estamos viendo a Cristo, que Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, manifiesta lo que nosotros hemos manifestado. Por eso el Señor dice, hagamos al hombre su imagen, nuestra semejanza. Porque muchas veces las personas dicen, no, el hombre ya no tiene nada de Dios.
justicia, santidad y verdad ya no hay en él. Porque la Escritura dice todo hombre es mentiroso. ¿Sí? Dios dice que todo hombre también es necio. Yo no conozco a Dios. Pero lo que nosotros tenemos para socializarnos, relacionarnos, comunicarnos, es algo que está implícito en el Señor y que por ende cuando Dios hizo al hombre quedaron estas cosas, nos hizo de esa manera y esto nos diferencia para que el hombre pudiera reinar, tuviera sabiduría, intelecto, conocimiento, emociones, pensamiento, todas estas cosas. Además el hombre también es un hombre funcional, puede operar, mis amados hermanos. Dios le dio un cuerpo en el cual puede operar, puede moverse y portar, en ese cuerpo puede portar la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, cada ser humano es portador de esa imagen. Entonces, cuando la Escritura nos dice cuál era el pago de una persona cuando le quitaba la vida a otra, recuerden algo, Dios determinó que esa persona debería pagar con su propia vida, porque el hombre era hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero quiero decirles algo, cuando Dios dice esta palabra, el hombre ya había pecado, ¿cierto? Caín ya había matado ¿a quién? A Abel. La maldad se había multiplicado en gran manera. Un hombre, Caín tomaba y sus descendientes ya no tenían una mujer, sino tenían muchas. La maldad se multiplicó tanto en gran manera que Dios determina destruir el mundo con el diluvio. Después de que Dios destruye el mundo con el diluvio, el Señor decreta y vemos que la humanidad está caída, el hombre está muerto en delitos y pecados, toda la humanidad, pero Dios dice que quien mate a un ser humano debe pagarlo con su propia vida. Ahora, por eso es que el Señor también nos manda a honrar y respetar como creyentes. Usted ve al Señor Jesucristo, nunca tentó con nadie. Cuando Pedro sacó la espada y atentar contra su prójimo, el Señor le dijo: que espada mata, a espada debe ¿qué? Morir. ¿Qué le estaba recordando? Que no puedes quitarle la vida a un ser humano porque fue hecho ¿a quién? A imagen y semejanza de Dios. Entonces, eso es algo que nosotros debemos tener muy claros. La imagen y la semejanza de Dios en cuanto a la santidad, la justicia y la verdad. No quedó nada del huerto de destruir. Pero como Dios le dio cualidades al hombre, el ser hecho a la imagen y la semejanza de Dios quiere cualidades de Dios. Esas son las que Dios nos comunica, las que nosotros podemos comunicar y mantenernos de esa manera. Un hecho es, por ejemplo, Dios creó al hombre con la necesidad de ser adorador. ¿Sí? Adorador. ¿Para qué creó Dios al hombre? Para honra, gloria y alabanza de su nombre. Pero cuando el hombre pecó y decidió la mentira, el hombre se aparta de Dios. ¿Por qué el hombre comienza a adorar las criaturas y a inclinarse y a hacer imágenes y a adorarlas? ¿Por qué el hombre tiene esto? Porque Dios creó al hombre con la necesidad de adorar al ser superior que era Dios, de tener una comunión con Él. ¿Por qué los hombres se inclinan, doblan sus rodillas? Porque Dios es el Rey soberano de toda la creación. Entonces, solamente que el hombre no adora correctamente, porque perdió la sabiduría divina. Él adora ahora a través de la mentira y por eso crea sus propias imágenes, sus propios dioses y los crea de esa manera. Y los adora de esa manera, pero lo hace por eso. Hace poco mi hijo me preguntaba por qué los hombres adoran tantos dioses. Y le decía, aparte aprovecho para decirle, hijo, y todos los problemas de la humanidad, todos están en Génesis capítulo 2. Y luego en el capítulo 3 la maldición. Y todos los problemas del ser humano son allí. Allí el hombre se separó de Dios. El pecado de Adán es el pecado de nosotros. La muerte de Adán es la muerte de nosotros. En Cristo ahora entonces, ¿qué tenemos? La vida de Cristo es la vida de nosotros. Ahora, dice la palabra que el pecado entró por un hombre, Adán, pero la salvación y la vida vino por otro hombre, Jesucristo, ¿cierto? Entonces,
nuestro pecado, el pecado de Adán es nuestro pecado, la muerte de Adán es nuestro pecado, la obediencia, la justicia de Cristo es nuestra justicia, la vida de Cristo es nuestra vida. Gloria al Señor. Y ahí tenemos, hermanos, y ahí vamos en este avance. Entonces, ¿de qué manera el hombre manifiesta esa imagen de Dios? ¿De qué manera puede representarla y manifestarla en todo esto? Nosotros amamos, nos relacionamos y funcionamos porque hemos sido hechos a la imagen de Dios. Tenemos sentimientos, emociones, porque somos intelectuales. Dios nos hizo a su imagen, a su semejanza. Tenemos voluntad, el hombre puede tener capacidad de elegir o no muchas cosas, aunque elegir a Dios no puede. Y también que el hombre es un ser tripartito: espíritu, cuerpo y alma. Y nosotros vemos que tres son los que dan testimonio en el cielo. Sabemos que nuestro Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres en uno solo. Y eso nos muestra que también hay un rasgo distintivo o conectivo que relaciona de la manera como Dios creó al hombre. Entonces hay muchas cosas que tenemos que ver en cuanto a lo que significa imagen y semejanza de Dios. Entonces aquí vamos en este estudio. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. No sé si vamos a orar y luego les comentaré las cosas materiales. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias por tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Gracias por habernos hecho a tu imagen, a tu semejanza, aunque caímos, bendito Rey de Gloria. Pero tú has recuperado la creación, tú has recuperado a tus hijos. Tú nos has traído a una nueva vida con Cristo. Gracias por enviarle la cruz a morir por nosotros. Y porque Él la luz, y porque nos sacó de las tinieblas, hiciste resplandecer la luz, Señor. Has iluminado nuestra mente, nuestro corazón, nos has dado tu palabra de vida eterna y nos ayudas cada día a andar por ella para vivir de acuerdo a tu voluntad, bendito Dios. Has recuperado, Señor, sigue recuperando, sigue restaurando al hombre, Señor. Y un día estaremos delante de ti plenamente, Señor, a la medida y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto que estemos en este cuerpo, tenemos una lucha con el pecado, Señor. Nos vas a dejar y nos vas a desamparar. Señor, gracias. Permite que el hombre pueda reconocer que lo que es en su ser, lo que es en su voluntad, lo que es en su intelecto, Señor, lo que es en su relacionalmente, funcionalmente, todo lo que el hombre puede hacer, es porque fuimos a la imagen y a la semejanza del Señor. Aunque el pecado ha destruido la santidad, la justicia y la verdad, Señor, pero tú has creado al hombre con muchas virtudes, cualidades, Señor.